¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y estoy acá para hacer otra predicción de fútbol. Un saludo muy especial a la gente de México. Es la primera vez que estoy haciendo una predicción para México, que tiene un torneo apasionante. Y bueno, estamos en semifinales y voy a hacer un partido trascendental. En el partido de ida empataron 2-2 las Chivas de Guadalajara y el Cruz Azul. Así que se define en el estadio de Guadalajara. El Cruz Azul tiene la única solución para pasar a la final de salir ganador de este partido, porque por puntos Guadalajara va primero. Eso yo no lo sabía, así que me he informado. Y vamos a ver qué es lo que pasa con estos dos equipos mexicanos que se las traen. Un partido realmente apasionante que tiene el fútbol mexicano pendiente. Todos están hablando de este partido. Yo realmente vi en el primer encuentro, lo estuve mirando para ver cómo juegan ambos equipos. No estoy muy interiorizado en la Liga Mexicana. Yo vi un poco más suelto al Cruz Azul para atacar, pero Guadalajara tiene una muy buena estructura, así que vamos a ver qué puede más. Si ese juego de ataque tal vez de Cruz Azul, que en este tipo de partidos como el que tiene que jugar es muy necesario, o si la estructura de Guadalajara lo lleva a esta final. Apasionante encuentro. Ya mismo voy a ver, está Gaby Milito en Guadalajara, que lo conozco de Racing, de muchos equipos de Argentina, de Independiente también. Perdón, de Independiente, no de Racing. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Espero que sea un partido apasionante para todos. Voy a hacer como hago yo, que pongo una carta identificatoria, que es cómo sale cada equipo a la cancha, qué sale a buscar. Vamos a ver qué le recomiendan al Guadalajara el técnico. Acá está la carta. Vamos a ver cómo sale, y sale a jugar como si fuera perdiendo. Eso es lo que les dice de alguna manera Milito, es salgan como si estuvieran perdiendo, porque sale el diablo, como si todo fuera negativo para nosotros. No salgan a buscar un empate, porque si salen a buscar un empate, generalmente en el fútbol se pierde. Eso es lo que les mete mucho en la cabeza a los jugadores. Hagan de cuenta que con el empate no nos alcanza. Es muy importante esto mentalmente, porque si no, uno sale a buscar el empate y cuando se quiere acordar, está afuera. Vamos a ver Cruz Azul cómo sale a la cancha, qué les dice su técnico y de qué manera se propone este partido para Cruz Azul. Bueno, ninguna duda sale la carta del Sol, y que lo que se propone para Cruz Azul es: tienen que ganar este partido. En el partido de ida se demostró que podrían ganarlo, así que salgan y ganen. No hay ninguna otra opción, bueno, lo que ya todos sabemos. Pero uno sale a pelearlo como si nada, y el otro equipo, el Cruz Azul, sale a jugarlo, a ganar directamente, a ser ofensivos, a ir a buscar el resultado y no pensar en un partido donde ver cómo se presenta el juego en cada uno. Bueno, vamos ahora, carta para Guadalajara, carta para Cruz Azul, Guadalajara, Cruz Azul, Guadalajara, Cruz Azul y Guadalajara, Cruz Azul. Recuerden que yo en mis partidos siempre divido en los dos tiempos, más allá de las cartas de cómo salen los equipos a jugar, que no intervienen en la lectura completa, sino que nos dan un panorama de qué tipo de energías manejan los equipos en el terreno de juego. A veces cuando arranca el partido todo esto cambia, ya saben cómo es el fútbol, y eso es lo que tiene de apasionante. Vamos a ver ya mismo cómo empieza el partido para Guadalajara, para las Chivas de Guadalajara. Bueno, el Emperador, esto parece que hizo efecto, salen a jugar como si estuvieran perdiendo, así que Guadalajara de local intenta dominar el partido de entrada con la carta del Emperador, a marcar su autoridad de local. Eso es lo primero que se ve en este partido. Vamos a ver cómo reacciona Cruz Azul. También sale a marcar esa autoridad y a ganar. Los dos cumplen con lo que se les dice. Sale el carro del triunfo. Buscan el triunfo de la manera que sea. Así que tenemos dos equipos abiertos dando un gran espectáculo para el fútbol mexicano. Eso es lo que se ve acá. Yo puedo pensar que por esto pueden convertir ambos equipos durante el primer tiempo. Puede haber un gol para cada uno de los equipos.
Vamos a ver qué más pasa en este juego. Apasionante está, ¿eh? Las Chivas tienen la carta de la muerte, están haciendo un cambio en su juego. Algo está empezando a fallar entre ellos. Algo no está como debería. Han cambiado la forma de jugar, sobre todo la presión en el medio campo. Y vamos a ver. Y el Cruz Azul tiene una conversión más. Podría ser que estas dos energías se anulen, pero este gol del Cruz Azul es totalmente claro. Así que la ventaja por ahora, yo no lo esperaba, es del Cruz Azul. Yo voy a decir lo que sale en las cartas. Recuerden que no soy infalible. Yo hago tendencias dominantes, que es lo que el tarot me da. El tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes. Mi tendencia dominante es ante la muerte. El Cruz Azul tiene la ventaja con la emperatriz. Quiere decir un gol, y es un gol de muy bonita factura. Es un muy bonito gol por el tipo de carta con la que convierte el Cruz Azul. Vamos a ver cómo sigue el partido. Guadalajara empieza a tratar de hacer un cambio posicional. Realmente no sabe mucho cómo reaccionar a este marcador. Están tratando de recuperar el posicionamiento, sobre todo en el medio campo, que es un problema grave para el Guadalajara en este momento. Vamos a ver qué sale para el Cruz Azul. Y el Cruz Azul sigue desplegando fútbol y llegando con peligro sobre el arco de Guadalajara. Eso es lo que tenemos acá en esta segunda parte. Vamos a ver qué pasa con Guadalajara. Guadalajara tiene la torre y el Cruz Azul tiene la fuerza. Bueno, yo lo que veo acá, más allá de lo que ocurra, ya saben, a mí me resulta mucho más fácil hablar de que Guadalajara ganaría porque un empate también lo favorece, pero acá yo lo que veo es un partido donde gana claramente el Cruz Azul por 2 tantos de diferencia. Los resultados posibles podrían ser, si estos goles se concretan, no esto de acá, lo que yo veo más claro es un 2-0 a favor de Cruz Azul. Realmente, por el partido que yo vi, no me imagino Cruz Azul sacando una ventaja de 2 goles, pero es lo que a mí me sale. 2-0 a favor de Cruz Azul, o si estos 2 goles de entrada convierten los 2 equipos, sería un 3-1 a favor del club Cruz Azul, que es mi predicción. Quien pasa a la final, finalmente, de este torneo mexicano apasionante, es el club Cruz Azul. Muchas gracias, que tengan un excelente día.